El Subcomité de Psicología del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud de Baja California, CIFRIS, les da la más cordial bienvenida al 6º Encuentro Estatal de Psicólogos, la sexualidad, implicaciones y perspectivas actuales. Bienvenidos. A continuación, presentaremos el video institucional de CIFRIS, para lo cual les solicito permanecer en sus asientos y guardar silencio. El Subcomité de Psicología del Estado forma parte del Comité Estatal de Salud junto a otros subcomités que agrupan a los profesionales de la medicina, la enfermería, la odontología y demás sectores del área. El Subcomité de Psicología del Estado fue creado hace 7 años y está integrado por las universidades de Baja California, que ofrecen programas de estudio de grado y posgrado en el área de la psicología, y por las organizaciones del Estado que ofrecen servicios en el área de la salud. En este momento integran al subcomité las siguientes universidades: CESUN, CETIS, CIDH, Ibero, UABC, UNEA, CUT, Unifront y Xochicalco. La misión principal para la que fue creado es la de asesorar al Comité de Salud del Estado en materia de dictámenes técnicos sobre los planes y programas de grado y posgrado en psicología presentados por las universidades, a los efectos de obtener un REBOE que les permita un reconocimiento oficial. Pero hemos asumido 2 objetivos complementarios: el de investigar sobre las competencias necesarias en la formación de un psicólogo y la de organizar encuentros estatales que reúnan a los psicólogos y estudiantes de psicología para discutir y trabajar sobre los grandes temas de la práctica actual. Hemos realizado hasta ahora 5 encuentros estatales de psicólogos, cada uno de ellos teniendo como sede distintas universidades: Ibero, Xochicalco, CETIS, Tijuana y Ensenada, Unifront y CESUN Universidad, con las siguientes temáticas: formación y práctica profesional del psicólogo, la problemática en la práctica de psicología, la psicología y su dimensión social, adolescencia, una visión integral, retos y oportunidades de la psicología. Y en esta ocasión con la temática la sexualidad, implicaciones y perspectivas actuales. Hoy realizamos este 6º encuentro teniendo como anfitrión a la Universidad de Tijuana, CUT. Festejamos esta nueva oportunidad de reunirnos a trabajar con todos los interesados en pensar juntos los temas de la psicología en los más diversos campos de su aplicación. Muchas gracias a todos los que hacen posible este encuentro. Agradecemos la presencia de los distinguidos miembros del Presidium, a quienes presento a continuación. En representación del licenciado Carlos Bustamante Achondo, alcalde de Tijuana, el doctor Luis Alonso Villegas Cuervo. Profesor Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana, CUT, anfitrión de este evento. Licenciada Rosaura Rocha Sánchez, secretaria del Subcomité de Psicología de CIFRIS. Tesorero del Subcomité de Psicología del CIFRIS, José Miguel Guzmán Pérez. Agradecemos la presencia del coordinador del Subcomité de Psicología e integrante de CIFRIS, el doctor Hermes Millán Redín. De igual manera, agradecemos a nuestros invitados especiales. En representación del doctor Miguel Ángel Cadena, director de CISalud UABC, la maestra Brenda Ivonne Guerra Besada.
En representación del doctor Fernando León García, rector de CETIS Universidad, el maestro Álvarez Noriega, director de la Escuela de Psicología. Agradecemos la presencia de los directivos, maestros de diversas instituciones de educación superior que nos acompañan. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte del profesor Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana, CUT, y anfitrión de este evento, para quien solicito un fuerte aplauso. Quiero saludar muy afectuosamente a los miembros del Presidium, a los representantes de otras instituciones educativas que hoy nos acompañan, a los maestros y maestras que participan en este evento, a los estudiantes, bueno, a los pocos estudiantes que están acompañando aquí a sus compañeras estudiantes, que son la inmensa mayoría. Para la Universidad de Tijuana es motivo de gran satisfacción y orgullo ser anfitriones de este importante encuentro estatal de psicología, que representa la perseverancia del maestro Hermes por convocar año a año a eventos de carácter académico en el cual estudiantes y maestros se asocien en las reflexiones fundamentales sobre los temas de la psicología con expertos cuya obra ya es trascendente. El tema de este encuentro es un tema esencial. Cuando se habla de sexualidad, la gente piensa fundamentalmente en temas como el líbido, la relación carnal, en fin. Hoy dice sus implicaciones actuales. Pero la sexualidad ha sido el hilo conductor del cambio social a lo largo de la historia. En el siglo XIX decía Bachofen que la primera reivindicación de la mujer fue la castidad. Entendido esto, no como la virginidad, sino como el derecho a ser poseída por un solo hombre. Es decir, significaba el fin de una etapa central de la historia, como es la del matriarcado, en la que la filiación, el único hilo conductor identitario de carácter familiar, era el de la mujer. El hombre, ¿quién era el padre? No sabemos quién era el padre. Los hijos se reunían alrededor de la madre y el matriarcado representa una etapa central en el que el liderazgo lo ejercen las mujeres y con ese liderazgo inventan lo que yo considero es central para el desarrollo de toda la historia, como es la agricultura. Después los hombres nos íbamos a apropiar de sus inventos. Pero la agricultura es un hecho fundamental que es creado por la mujer y que es radicalmente transformador de la sociedad, porque genera arraigo, después familia, y de ahí hacia el desarrollo del Estado. Pero la mujer no siempre fue tratada o considerada como un ser humano en igualdad de derechos del hombre a la mujer. Incluso cuando yo era un uso público, la pertenencia de la mujer a un solo hombre, el grupo social se abrogaba el derecho a decidir quién era el primer hombre que tenía que poseer a la que se iba a desposar. Y elegían al líder. Después, en la Edad Media, al príncipe.
Hay un documento muy importante que es bueno que pudieran ustedes rescatar, y lo encuentran en Google, es muy fácil, de Fernando el Católico, cuando solamente era, cuando ya era rey de España, en el que produce un decreto en el que prohíbe el derecho de pernada, prohíbe que pasen la pierna sobre la cama, porque en esa época ya eran los señores muy humanos, ya no poseían a la desposada, sino que solamente pasaban la pierna por la cama, y a veces si querían más. Bueno, pero Fernando el Católico es el único decreto que existe en la historia en el que este derecho es abolido. Si es reconocido el derecho de quien va a ser el esposo, pues poseer a la mujer por primera vez. Se veía como posesión. Pero en este país, para hablar de la última parte del tema, se han producido 3 revoluciones violentas altamente destructivas, también transformadoras. La de la independencia, que destruyó la estructura económica que venía de la colonia, en la que no todo estaba mal. Si hubiese producido una transición pacífica, como pudo ser a través de la Josefa, o sea, la Constitución de Cádiz, hacia la independencia, tal vez no se hubiera interrumpido el desarrollo económico del país. Pero también la revolución de reforma, para deshacerse de los defectos que tuvo de la revolución de la independencia, en la que el clero, antes controlado por la corona, y el ejército, antes controlado de la corona, se apoderaron del país y tuvo que venir una revolución en contra de la religión y los fueros. Y también fue violenta. Y de hecho el país empezó a reconstruir su economía en el gobierno de Porfirio Díaz, con todos los enormes defectos que tuvo de entregar la propiedad del país, de sus tierras, de los hidrocarburos, de sus minas a los extranjeros. Pero una reconstrucción de la economía. Y la Revolución Mexicana, que es altamente destructiva de vidas humanas, 1,5 millones de mexicanos. Si ustedes ven el comportamiento de las estadísticas del crecimiento de la población en México, se encuentran que entre 1910 y 1920 hay un decrecimiento de la población como consecuencia de la mortandad que trajo la Revolución Mexicana. Pero finalmente es la revolución transformadora de la sociedad, y este país pudo reconstruirse y tuvo una etapa, la mejor de la historia de México, de enormes logros en materia de derechos sociales, de educación popular, de acceso a los beneficios de la salud por parte de la población. Sin embargo, hay una revolución de la que nadie se habla, la revolución de la sexualidad en México. Es una revolución pacífica, instrumentada en los años 70 para evitar que el país llegase al año 2000 con 150 millones de habitantes. La revolución pacífica, que así la llamo yo, es la revolución de la planeación familiar, la revolución que se inicia con la reforma al artículo 4 constitucional en 1974, hasta entonces, imagínense, que reconoce plena vigencia del derecho de la mujer y el varón en igualdad de circunstancias. Hasta entonces se le reconoció a la mujer. Y así, con el tema de la planeación familiar, del 70, en el que la mujer tenía un promedio de 6.7 hijos y dedicaba 25 o más años al cuidado de infantes,
debimos haber llegado al 2000 con una tasa y traíamos una tasa de crecimiento de 3.5%. Cuando ustedes les hablan del desarrollo estabilizador, que crecíamos al 6%, sí es cierto, pero el Producto Interno Bruto crecía a eso. Sin embargo, la población crecía a 3,5, se reducía a 2,5 el PIB. Bien, yo no quiero disgregarme en temas de economía. La tasa de crecimiento debió haber sido del 1% en 2000, de acuerdo con los programas iniciales. Sin embargo, quedó en 1.7, como consecuencia de las desviaciones que se producen a partir del gobierno privatizador de Carlos Salinas de Gortari. Si ustedes se meten a ese tema, encuentran claramente la perversidad de una política ajena a los temas sociales. Se baja el presupuesto a los temas de salud reproductiva y de planeación familiar, y se da al traste con los planes que debieron lograrse de manera más exitosa. Sin embargo, el hecho de que se haya realizado esta revolución pacífica llevó a la mujer mexicana del 18% que representaba en 1970 de la matrícula universitaria al 51.7% que ahora lo representa. Del 16% de participación de la mujer en el campo laboral al 46% que tiene ahora. Al 2.6%, al 2.6% hijos por cada madre, por cada mujer, ya deberíamos estar en 2. Pero fue una revolución pacífica en el que, claro, el poder, cuando lo ejerce un jefe de Estado que sabe ejercerlo, no permitió que la iglesia se desbordara, trastocara este programa, que las clases conservadoras salían adelante con sus presiones cuando decían: ¿por qué se mete el gobierno en los temas de educación de sexualidad para nuestras niñas y niños? Esa es potestad de nuestra familia. Y sin embargo se hizo. Y en la historia de este país que ahora está bombardeado por publicidad, se gasta más en publicidad del presidente, del Congreso, de los senadores, que en los programas sociales, inclusive que en el apoyo a las universidades públicas. Sin embargo, la frase más exitosa en la historia de este México en materia de publicidad es una frase bien sencilla: la familia pequeña vive mejor. Es la más exitosa frase en materia de mercadotecnia en toda la historia de este país, y tiene que ver con ustedes, con el vientre de todos ustedes, con el derecho a decidir, cuántos hijos quieren tener o si no quieren tenerlos, con qué espaciamiento y a qué métodos van a recurrir para evitar el embarazo. Sin embargo, hoy en día en Guanajuato, que ha sido gobernado por el grupo más conservador y de extrema derecha de este país por muchos sexenios, el 63% de la demanda de asistencia para efectos de planeación familiar no está satisfecha. Y se ha penalizado el aborto, elevando la penalización inclusive a nivel constitucional en cualquier cantidad de estados de este país, lo cual representa una intromisión brutal, bárbara, en el derecho que tienen las mujeres a tener o no obtener hijos, a fastidiar su carrera universitaria porque quedaron embarazadas, a trastocar muchas veces su vida y a tener a veces hijos no deseados. Pues
esta revolución de la sexualidad representó para el país que en el año 2000, en lugar de 150 millones, fuéramos 97 millones de mexicanos. Y en el 2010 debimos haber sido 108 millones de mexicanos. Pero los primeros 10 años gobernados con políticas contrarias o enemigas de la planeación familiar, que restaron muchos recursos a la Secretaría de Salud y que expulsaron de los libros de texto los temas de planeación familiar, resultamos 114 millones, 6 millones de desviación en una mala política poblacional que se aplicó en los primeros 10 años de este siglo. De tal suerte que yo hago esta exposición porque quiero invitar a las mujeres y a los hombres a que se persevere en esta lucha, porque, vuelvo a repetir, la sexualidad es el hilo conductor del avance de la sociedad. Y la Revolución Pacífica de México de los 70 es la más grande evidencia a este respecto. Yo estuve en Delhi hace 15 años, en ese país que dicen que está a punto de llegar al primer mundo. Y estaban celebrando en Delhi que habían logrado la meta de 1,000 millones de habitantes. ¿Saben cuántos son ahorita? 1,370. Se aventaron 370 millones en 15 años. En un país que tiene una esperanza de vida menor a los 60 años. Y en un país que se dice va a llegar a ser un país de los grandes países desarrollados. Es decir, la planeación familiar es democrática, es responsable con los derechos de los ciudadanos. No es el control de natalidad el instrumento para el cambio social. El control de natalidad es autoritario, es China, un hijo, y lo puedes tener hasta los 28 o 28 años o más. Y si tienes un segundo hijo, o abortas o no tienes garantizados tus derechos. No tiene educación ese niño, no te podemos garantizar nada. Hoy en algunas zonas del sur de China ya están relajándose hasta 2 niños. Pero fue una política implementada por el Estado, una política violatoria de los derechos esenciales. La de México fue una revolución pacífica. De eso no se está hablando. Estúdienlo, jovencitas. Estúdienlo porque es su vida. Y hay que abrevar en la historia para poder construir bien su futuro. Los invito a que sean muy exitosos, a que tengan magníficas mesas de trabajo, a que sea un ejercicio académico de alto nivel, como estoy seguro que así va a ser. Les quiero sembrar el optimismo de que todo puede ser mejor si nosotros nos proponemos ser mejores, y de que estar en un banquillo de una universidad es la mejor apuesta transformadora de nosotros mismos y de la sociedad. Que cuando sean profesionales ejerzan su profesión con un tanto sentido de responsabilidad social, lo cual no significa una postura demagógica, vayan y trabajen por la comunidad, olvídense de sus temas personales. No, en la medida en que ustedes sean exitosos profesionalmente y sean exitosos económicamente, en esa medida ustedes ejercen una gran responsabilidad social y pueden ayudar a que la sociedad se transforme. El tema es el empleo y bien remunerado. El tema de este país es el empleo y bien remunerado. Los invito pues a que se preparen muy bien, a que sean triunfadoras y triunfadores, exitosos, brillantes, que sean el orgullo de su familia, que los que son primerizos en la vida universitaria entiendan que su heredad es enorme, que atrás del primer estudiante que llega al banco de una universidad y se convierte en profesionista, están las ilusiones de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, y que seguramente
Los hijos de sus hermanos van a seguirlos a la universidad. Es la educación un agente transformador extraordinario. Los que ya tienen por segunda o tercera generación, son hijos de profesionistas, también mucho éxito en su vida. Sean muy felices, sonrían a la vida, tengan ganas de cantar, de reír, de bailar. El otro día, a propósito de lo del 2 de octubre, Marcelino Perelló, uno de los grandes líderes del 68, decía algo que me impresionó. ¿Y por qué estar celebrando cada año el 2 de octubre la parte negra de nuestro movimiento? ¿Por qué no celebramos nuestros éxitos, nuestras risas, nuestra alegría con la que abordamos el movimiento? Lo que originó el movimiento, la transformación, la apertura democrática, el incremento de la matrícula universitaria en 118% en el sexenio 70-76. ¿Por qué no celebramos eso que fue lo que transformó a la ciudad? ¿Por qué no celebramos el 68 como el gran movimiento que transformó a esta sociedad? Celebremos a nuestros muertos porque fueron nuestros mártires, pero la fecha no es lo importante es la transformación que sufrió este país. Sean muy felices, triunfen, sean exitosas, sean exitosos. Siempre hay un lugar para el que tiene optimismo de ser feliz. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestro rector. Cedo ahora la palabra al coordinador del Subcomité de Psicología e integrante de CIFRIS, el doctor Hermes Millán Redín. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos los presentes. Primero un saludo para los integrantes de nuestro presidium, para el representante del gobierno de la ciudad, para el rector de la universidad, CUT Universidad, el profesor Barraza, y para mis compañeros de su comité que están presentes y para todos los demás compañeros de su comité que están sentados aquí en la primera fila, para los que pido en principio un aplauso. Bien, venía pensando cuando llegaba hoy a la universidad, al CUT, en una frase que a veces atraviesan por la cabeza ideas que uno recién después se da cuenta del sentido y la oportunidad de su aparición. Venía pensando en un texto de un poeta, quizás el más grande poeta que haya dado la lengua castellana para mi gusto, que es Luis de Góngora, que narrando un diálogo entre una madre y una hija, la hija lloraba por un mal de amor, por un desgarramiento amoroso, y la madre le dice: niña, por favor, que se acabe el llanto o me acabe yo. Y la niña le responde algo que quizás sea el texto más fantástico de la historia de la poesía castellana. Le dice: madre, no podrás ser no, las penas son muchas, los ojos son dos. Y pensando por qué había pasado esto por mi cabeza, se me ocurre que así como el profesor Barraza hablaba del hilo conductor de la sexualidad para entender el desarrollo de la historia humana, también podríamos pensar que la historia humana está caracterizada por la desproporción entre las cosas que hay para hacer y las fuerzas de las cuales uno dispone para cumplir esas tareas. Si pensamos en los grandes temas de la psicología, las necesidades de profesionalizar nuestros estudiantes, nuestras universidades, nuestros programas, nuestros planes de estudio, si pensamos en una práctica profesional cada vez más ética, más responsable y más exigente, la tarea es tan grande como la pena de esta niña. Y si pensamos en las herramientas que tenemos para resolverlo, las herramientas son tan poco como la cantidad de ojos que se tienen para llorar cuando la pena es grande. Sin embargo, la desproporción entre lo que hay y lo que se necesita puede conducir a dos caminos posibles: el camino de la resignación y la parálisis, o el camino del agrupamiento para entre los que hay y con los que hay hacer las cosas que se pueden ir haciendo para resolver los problemas pendientes. Creo que la historia del subcomité de psicología, como la historia de otro subcomité de otras especialidades, es la historia justamente del agrupamiento de las fuerzas que se disponen, de las voluntades más decididas, de los esfuerzos más voluntariosos para ir haciendo un camino dificultoso
que podría también haberse conformado con el requerimiento para el cual fuimos congregadas las universidades con carreras de psicología para evaluar planes de estudio, planes y programas. Sin embargo, hemos decidido desde el principio plantearnos dos objetivos más. Un tercer o cuarto ojo para llorar la pena que no se puede llorar con dos. Y esos objetivos han sido básicamente el de investigar sobre las competencias necesarias a la formación de un psicólogo para tener una herramienta que nos permita servir de referencia para la elaboración de planes y programas y para la evaluación de los existentes. Y además, con un objetivo que es abrir instancias de intercambio y debate en torno a las temáticas más trascendentes que la práctica profesional y educativa nos pone en contacto como requerimientos de los estudiantes y de los psicólogos, agruparnos en torno a esos temas, convocar un encuentro e insistir, perseverar a pesar de las dificultades. Así hemos transitado durante 7 años de trabajo, durante 5 encuentros en diferentes universidades y hoy estamos aquí reunidos nuevamente para dar comienzo a este 6º encuentro estatal de psicólogos. La temática elegida es una temática que surge, y esto como no tenemos ningún compromiso de demagogia política, es estrictamente cierto, de la comunicación que ha surgido encuentro tras encuentro con los participantes, estudiantes y psicólogos, y con las evaluaciones que estos han hecho en los encuentros anteriores, sugiriendo temáticas para continuar nuestra experiencia de trabajo. La sexualidad es sin duda un tema que nos permite, como bien también lo decía el profesor Barraza recién, interpretar la historia, pero también nos permite interpretar la sociedad y la cultura actual, aunque no todos los discursos en torno a las problemáticas explícitamente estén atravesados por el decir expreso sobre la sexualidad. Pero si somos capaces de analizar con amplitud y con profundidad, encontraremos los sutiles lazos que atan o unen a casi todos los fenómenos políticos, sociales y culturales con este tema de la sexualidad. Por eso este tema. ¿Desde qué perspectiva? De una perspectiva necesaria e imprescindible de pluralidad y de amplitud, entendiendo que conviven en nuestras sociedades muchas formas de familia, muchas formas de vincularnos entre nosotros, muchas formas de experimentar la sexualidad, y que todas ellas tienen cabida por el solo sentido de que alguien las quiera y otro lo comparta. Por supuesto que estamos excluyendo de esto toda práctica de la sexualidad que implique un abuso sobre el otro, un abuso de poder o un sometimiento del otro por cualquier índole de circunstancia que ésta sea. Esta es la temática de este encuentro, esta es la perspectiva con la que queremos trabajar. Hemos invitado a la sexóloga Rina Riesenfeld, una sexóloga del DF, afamada, importante, trascendente por un proyecto que se llama Armario Abierto. Hemos invitado a especialistas de muchas disciplinas para discutir esta tarde en una mesa de debate y hemos invitado a los mejores que trabajan este tema en todas las ciudades del Estado para que nos ofrezcan hoy casi 40 talleres con diferentes miradas, diferentes ejercicios, diferentes experiencias, diferentes puntos de vista, diferentes razones, diferentes cosas para compartir. Hoy hacemos este encuentro en el CUT Universidad y yo les quiero pedir permiso para hacer una reflexión personal, que no me sentiría bien si no la hago. Hace casi 11 años yo llegué a Tijuana, invitado a trabajar por el profesor Barraza y por esta universidad. Conocí a través de la experiencia de trabajo aquí lo que es México. Había estado muchas veces en México, pero nunca trabajando. Y esto es una experiencia que ha quedado grabada en mi vida. Yo creo que podemos pensar que el hombre es hombre porque camina sobre 2 pies, porque es un Homo erectus, y si no, no es hombre. Podemos pensar que el hombre es hombre porque piensa, porque es Homo sapiens, y si no, no es hombre. Podríamos pensar, con Sartori, que el hombre es hombre porque es capaz de pensar en imágenes, el Homo videns. Podemos pensar con Morin que el hombre es hombre porque es capaz de pensar en un sentido complejo. Y yo agregaría una afirmación para la cual no tengo ninguna justificación científica. Diría que el hombre es hombre si es un animal agradecido y si no, no es hombre. Y quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias al profesor Barraza por la oportunidad de haber podido llegar a México,
Y si no fuera por eso, hoy no estaría compartiendo esto con mis compañeros de su comité y no estaría compartiendo esta experiencia con ustedes. Bienvenidos al 6º Encuentro Estatal de Psicólogos, bienvenidos a una nueva oportunidad de juntarnos y aumentar los ojos, no para llorar las penas que desbordan, sino para alentar miradas que nos entusiasmen. Gracias a todos por estar aquí. Agradecemos las palabras del doctor Hermes Millán. Y pues es así como solicito al doctor Luis Alonso Villegas Cuervo, en representación del gobernador del estado de Baja California, proceda a inaugurar el encuentro en este estrado. Buenos días a todos ustedes, en representación del alcalde Carlos Bustamante Anchondo. Me es grato estar presentes en este día y ver motivados a los ponentes, a los maestros, a los que están escuchando tantas palabras de sabiduría. Creo que empezó el día con mucha experiencia, con muchos conocimientos, con mucha cultura expresada por el profesor Ruiz Barraza. Y yo creo que exitosamente empezaron estos trabajos desde el principio, del primer minuto que están ustedes presentes aquí. Y a nombre del licenciado Carlos Bustamante, felicidades a la Universidad de Tijuana por ser la sede del 6º Encuentro Estatal de Psicólogos de Sexualidad, Implicaciones y Perspectivas Actuales. Complementando las expresiones que han hecho los ponentes anteriores, hay una frase descrita en un documento antiguo que expresa que los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, excepto para los oídos que están dispuestos a escucharlos. Los invito, y motivado por las expresiones de mis predecesores, los motivo a que los que están escuchando presten atención a cada expresión de sabiduría que los ponentes que fuera de la ciudad han venido a motivarlos con sus experiencias, y siendo las… ¿qué horas son? Las 10:52, declaro iniciados los trabajos de este congreso. Muchas gracias.